Antes de comenzar con la oración y demás, bueno, este video quedó realmente largo. Es un tema muy importante los ejercicios. No me parece que haya que acortarlo. De hecho, me iba dando cuenta, sabía que iba a ser largo, no tanto, y mientras lo iba diciendo me iba dando cuenta que iba a quedar largo, pero dos banderas es trascendental, es de las meditaciones más importantes de los ejercicios. Por tanto, si ven que no pueden llegar a hacer todo en este día, bueno, acá les aclaramos en qué minuto está cada una de las partes. También lo vamos a poner en la descripción del video en YouTube. Si no llegan hoy a hacer todo, hagan una parte. Y si se van atrasando un poco, yo mañana voy a dar lo que sigue, porque con el esquema que tengo, cada meditación tiene su lugar. Pero bueno, el material sigue estando y pueden tomarse el tiempo que haga falta. Disculpen, no era la idea que sea tan largo, pero realmente si entendemos esto, es del todo provechoso para la vida espiritual y realmente puede ser un antes y un después si, habiéndolo entendido, con la gracia de Dios nos decidimos realmente a ponerlo por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más de estos santos ejercicios. Estamos entrando en momentos del todo importantes, del todo trascendentes, como ya explicaremos. Antes de entrar en el tema de dos banderas, vamos a leer un par de párrafos del Padre La Palma comentando la espiritualidad de los ejercicios espirituales. El Padre La Palma es llamado el príncipe de los comentadores de los ejercicios por la sublimidad de su doctrina y también porque fue uno de los primeros grandes comentadores, muy cercano en el tiempo a San Ignacio. Esto que decimos acá nos sirve también para el resto de las meditaciones de la segunda semana que Dios mediante haremos en lo sucesivo. Dice, y porque la materia de la meditación en esta segunda semana ordinariamente es la de la vida de Cristo nuestro Señor, quiso nuestro Santo Padre, San Ignacio, que estuviésemos advertidos que en todos los ejemplos de su santísima vida y en todas las palabras de su predicación nos está llamando y solicitando a esta guerra espiritual contra el demonio, mundo y carne y contra nosotros mismos. Y así, en el título de la primera meditación, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. No dijo que el llamamiento del Rey temporal ayuda y persuade y mueve para seguir el llamamiento del Rey eterno, sino que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal, dándonos a entender que toda la vida del Rey eternal es un continuo llamamiento de sus vasallos a la guerra y conquista del reino de Dios, y que este había sido el intento de Cristo nuestro Señor en su venida al mundo, lo cual él predicó diversas veces cuando dijo: no penséis que vine a poner paz en la tierra, porque no vine a poner paz sino cuchillo y guerra, porque vine a apartar al hijo de su padre, la hija de su madre, la nuera de su suegra, y los mayores del hombre serán los más íntimos y domésticos de su casa. Los mayores, es decir, con quienes va a tener más dificultad. Y para significar qué guerra era esta, añadió: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es merecedor de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ni tampoco lo es el que no toma su cruz y me sigue. Donde nos declara nuestro Salvador el blanco que hemos de tener en la meditación de su vida y de su doctrina y ejemplos, que no es otro sino seguirle por imitación, peleando contra todos los estorbos y tentaciones, aunque sean nacidas de las cosas más cercanas y queridas, como son el padre y la madre, el hijo y la hija, y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Porque todo lo hemos de pisar por imitarle, tomando para seguirle y hacernos semejantes a él, teniendo por cierto que los más domésticos, los más cercanos, son los mayores enemigos, porque cuanto más queridos y amados,
tanto suelen hacernos en estas ocasiones mayor guerra y contradicción. Pues luego el que se resuelve a andar esta jornada en seguimiento de Cristo nuestro Señor y oye el llamamiento de este Rey eternal y la exhortación de este valeroso capitán que nos anima a pelear para conquistar el reino de Dios que está dentro de nosotros, dispóngase este tal a salir a esta guerra con aquel brío y resolución que se escribe de aquel caballo generoso en el libro de Job, que no, comillas, que no oyendo el sonido de la trompeta, el sonido de la trompeta responde animosamente como quien admite el desafío y que de lejos percibe el olor de la guerra, la exhortación de los capitanes y la vocería y clamor de los ejércitos. Hasta ahí entonces el Padre La Palma, un texto muy hermoso que nos da bríos para continuar en esta lucha que tenemos, y justamente viene bien considerar esta lucha en esta meditación de dos banderas. Porque banderas aquí se entiende, por supuesto, de dos bandos, ¿sí? Y dos bandos en una guerra, no en un partido. Y es una cosa muy seria. Por tanto, entrar y seguir con las meditaciones de Cristo nuestro Señor cuando regresemos a ellas, siempre con esta tónica, siempre mirando lo que el Señor quiere, que es esa lucha contra todo lo que nos aleja de Él. Antes de la meditación de dos banderas, San Ignacio nos trae lo que él va a titular, el número 135, Preámbulo para considerar estados. Es decir, un preámbulo a dos banderas para aquellas personas que todavía no han definido su estado de vida, es decir, todavía no saben qué es lo que Dios quiere para ellos y por tanto no han elegido si ser religioso, casarse o ser sacerdote, religiosa. Bien, ¿para qué lo damos si no todos están en esta situación? Porque lo mismo aplica para todos. Ya vamos a explicar en qué sentido. Y siempre en esto que seguimos vamos a argumentar algo muy hermoso del padre Casanovas, que como siempre da en la tecla. Para decir así, San Ignacio, ya ha considerado el ejemplo que Cristo nuestro Señor nos ha dado para el primer estado, que es la custodia de los mandamientos, la vida de laico, siendo Él, el Señor, en obediencia a sus padres. Y asimismo para el segundo, que es de perfección evangélica, consagración, cuando quedó en el templo dejando a su padre adoptivo y a su madre natural por vacar en puro servicio de su Padre eternal, habiendo considerado al Señor en su vida de laico y en su vida de consagrado, comenzaremos juntamente contemplando su vida, porque sigue la vida del Señor, por supuesto, en estos ejercicios la seguiremos contemplando, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de Cristo nuestro Señor. Dos banderas va a la inteligencia, a iluminarme qué quiere el Señor. Y por el contrario, la del enemigo de natura humana. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Parecería que este preámbulo, este prefacio, es simplemente un decir, bueno, quienes no hayan elegido todavía estado, ya vimos cómo Jesús nos da ejemplo de los dos estados, al menos los dos más típicos, de vida, consagrada y laical, matrimonial si se quiere. Bien, no que el Señor se casó, sino que vida en familia. Entonces, vamos a empezar a pedirle la gracia al Señor, de ver qué quiere de nosotros, y para esto vamos a ver en primer lugar la intención que tiene. Parecería que fuera simplemente eso, pero el padre Casanovas, con ese ojo de lince que tiene, esa agudeza en entender los ejercicios, nos hace notar la importancia de esto último que acabamos de leer. Entonces vamos a ver la intención de Cristo nuestro Señor y por el contrario la del enemigo de la natura humana y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Es decir, que Casanovas nos muestra cómo San Ignacio nos repite, primero, que estamos todos llamados a la perfección, a la santidad. En cualquier estado de vida que Dios nos diere para elegir, si tenemos que elegir todavía, o en cualquier estado de vida que estemos ya, estamos llamados a ser santos, a la perfección. Y eso ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es muy importante convencerse de eso. Bien, entonces,
En primer lugar eso, que estamos llamados, y después resolvernos nosotros a querer ese llamado, es decir, a responder a eso. Porque esto que San Ignacio va a decir con respecto a la elección de Estado aplica mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, como lo vamos a ver más adelante, aplica a cualquier decisión que ustedes tengan que tomar sobre algún aspecto de su vida que todavía no ven claro qué es lo que quiere Dios. Entonces, tanto para la elección de Estado como para cualquier decisión que tengan que tomar de este estilo, es trascendental que quieran ser santos, que quieran hacer en todo la voluntad de Dios. Porque la elección que voy a elegir, sobre todo la de Estado, pero aún otra más pequeña, pero que no sé qué quiere Dios, la tengo que poner a la luz del objetivo final, que es la santidad. A ver, yo estoy llamado, todos estamos llamados a ser santos. Hemos sido llamados a la vida, después hemos sido llamados a la santidad, nos existimos y Dios nos llama a la unión con Él en la caridad, a la perfección, a la santidad. El estado de vida es preguntarme dónde me parece a mí que yo, porque es una cosa personalísima, voy a ser más santo, en este estado o en este. Pero supone la santidad. Lo mismo se diga de la decisión que tienen que tomar. Tienen que tomar una decisión, no sé, si toman este trabajo o este otro. Si se quedan con 2 autos o uno solo. No sé, si se cambian de ciudad o no. No saben qué es la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad para todas las cosas. Bueno, ¿querrá esto el Señor o esto? Va a importarme la respuesta. Voy a encontrar la respuesta. En la medida que yo quiera ser santo, si no, que no tiene sentido. O sea, yo tengo que tener la decisión de llegar al fin. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto salvar su alma. Yo tengo que tener eso como fin. Y ahí toman sentido las decisiones que tengo que tomar. Si no, ¿para qué voy a decidir sobre algo si no tengo el objetivo? Lo vamos a ver de nuevo después en la práctica de hacer elecciones, pero es como decir, a ver, tengo que ir a tal ciudad. ¿En qué vehículo voy? Voy en auto, voy en bus, voy en avión, voy... Pero el motivo es que tengo que llegar a esa ciudad. Ahora, si no quiero ir a la ciudad, ¿para qué me voy a poner a preguntarme qué vehículo voy a tomar? Bueno, conozco el lince, como digo, con esa precisión. Casanova nos deja bien clarito esto, de que lo importante acá en este preámbulo que hace San Ignacio es recordarnos que tenemos que ser santos y que no podemos resolver cualquier decisión que tenemos que tomar en nuestra vida si primero no resolvemos la decisión con mayúscula, y es el hecho de tender con todas nuestras fuerzas, confiando en la gracia, por supuesto, a la santidad. Vamos entonces, sí, número 135, a la meditación de 2 banderas. Recuerdo, San Ignacio aquí en Manresa tuvo esa visión a las orillas del río Cardoner, esa visión que no fue visión, ¿no? Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que antes tenía. Ya lo vimos a esto, simplemente recuerdo. Bueno, aquí en Manresa, donde también él dice que le trataba en ese tiempo Dios de la misma manera que trata a un maestro de escuela a un niño, enseñándole la sustancia de los ejercicios, Dios se la mostró aquí, también por intercesión especialísima de María Santísima. Dentro de esa sustancia de los ejercicios están estas meditaciones, la de Cristo Rey, la que vemos ahora de 2 banderas y la de 3 binarios, que es la próxima, que son sustanciales, importantísimas, trascendentales. En esta segunda semana decíamos que algún misterio de la vida de Cristo, si no lo pueden meditar porque no tienen tiempo, porque bueno, no hace la sustancia de los ejercicios. Todo misterio de la vida de Cristo es importantísimo para nuestra vida, pero no hace la sustancia de los ejercicios. El mismo San Ignacio dice que se puede alargar o acortar, y suponiendo que incluso lo vamos a ver después de los ejercicios al resto. Pero es Cristo Rey, esta 2 banderas, 3 binarios, la próxima, no pueden faltar si queremos que sean ejercicios ignacianos, según el Espíritu, más que según el Espíritu, según San Ignacio. Por eso es tan importante, y en el ejercicio típico de un mes, en 30 días en retiro, este es el 4.º día de la segunda semana, que es trascendental. El 4.º día, va a decir San Ignacio, meditación de las 2 banderas, etc. Se lo llama como el día D. El día es un día del todo particular, el más importante de todos
los ejercicios. Dice, meditación entonces de las dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra natura humana. Bien, dos bandos, dos banderas, ¿no? Es conocida incluso en algunos lugares en Italia, por ejemplo, cuando se hablan de ejercicios espirituales, se lo refiere a esto. Ese retiro que habla de las dos banderas, dos bandos, se lo conoce así, los dos estandartes. Es muy típico de San Ignacio. Bueno, pero esto de la guerra de dos banderas, si bien San Ignacio se crió, como sabemos, en un ambiente de caballeros, pero sin embargo es algo, ¿no? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice Job 7.1, es algo propio nuestro. Tenemos que entender que estamos en un combate y en un gran combate. El Señor va a decir, no se puede servir a dos señores. Entonces, si hay señores, que son dos señores que están en pugna, el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. El no serviré de Satanás es algo que sigue en la historia. Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones si los pueblos planean un fracaso? El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Hay una lucha contra Dios y su Cristo y su Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Génesis 3.15, entre tu linaje y el suyo. Una enemistad sellada por la palabra de Dios. Nosotros hoy en día estamos como dentro de una atmósfera en lo que se propone un iranismo, es decir, la paz a ultranza, con tal de que haya paz, porque la paz no es el bien mayor. El bien mayor es Dios, es la verdad, es el bien, valga la redundancia. Y en ese sentido ponga cada uno ejemplo. Si entra una persona a hacer daño a mi familia, a mi casa, yo no le voy a decir paz, paz, paz y que haga lo que quiera. No, tendré que defenderme, ¿sí? La paz no es lo máximo. Es una cosa muy buena, por supuesto, pero... Y si vienen a preguntarme, hipotéticamente hubiera época de persecución y vienen a preguntarme si yo creo en Jesucristo y si digo que sí me van a matar, eso no es paz, que me maten, ¿no? Tendré que decir que sí y que me maten y que no haya paz. ¿Qué va a hacer? ¿Dejarme morir por Cristo? Uno puede decir, no, ¿para qué? Porque la paz es lo mejor. Y así nos hacen católicos blanditos, suavecitos, que no defendemos nada ni a nadie, sobre todo no defendemos los intereses del Señor, de Jesús. No tenemos vigor, no tenemos fuerza, porque todo lo que cuando decimos que queremos defender ya somos intolerantes, ya. Estamos en una lucha. De todas maneras aquí nos vamos a detener especialmente en la lucha que tenemos dentro nuestro, que es ahí donde se bate el gran combate. Y obviamente donde tenemos que vencer primero para después vencer hacia afuera, es decir, para ser apostolado, para llevar a las almas a Dios. San Ignacio va a poner algunos preámbulos. En primer lugar, siempre hacemos la oración preparatoria del número 46, luego de ponernos en presencia de Dios. Bien, la historia, como primer preámbulo, dice el santo, número 137. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El demonio nos odia, ¿sí? Nos odia. No hay forma que no nos odie. Es así. Tenemos un enemigo y que quiere cautivarnos, quiere convencernos para que seamos de su bando. Eso es así. Y hoy en día tampoco hay que hacer tanta... O sea, googleen un poco el último ejercicio espiritual que dice el padre que lo predicaba. Decía que había estado googleando un poco unas propagandas del satanismo abiertamente, no sé, la asociación de satánicos, pero así, una cosa terrible. Es una cosa terrible. Y tratando de poner, ya claro, porque lo primero es decir todas las religiones son iguales, lo cual es un error. Lo segundo es poner al satanismo dentro de una religión más. Estamos en tiempos realmente fuertes. En fin, lo importante es que uno, dentro de uno mismo, pueda entablar ese combate en primer lugar y vencer con la ayuda del Señor. El segundo preámbulo, que es la composición del lugar, va a decir San Ignacio, será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor.
otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Bueno, dos campos totalmente distintos, dos campos de batalla. Ya va a pormenorizar un poquito más San Ignacio explicándonos cada uno de los dos campos para que lo imaginemos un poco más, pero que nos quede claro entonces dos lugares muy distintos, donde está Cristo, el sumo y eterno capitán, donde está Lucifer. Apocalipsis 20:14, y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. Así no podemos imaginar también a Jesús con su ejército. La petición, como siempre, trascendental en cada ejercicio. Demandar lo que quiero será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Conocimiento, o sea, es una meditación que claramente apunta a la inteligencia, conocimiento y gracia. En cuanto al demonio, conocimiento para ver sus engaños y gracia para rechazarlo. En cuanto al Señor, conocimiento para entender su plan y gracias para hacerlo nuestro plan. El padre Meschler va a decir, la palabra bandera debe tomarse en sentido restringido, en cuanto símbolo o divisa de un espíritu determinado y de un programa bien definido de verdades y principios morales. Bueno, esto vamos a pedir una y otra vez y es algo que tenemos que pedir toda la vida. La gracia de conocer estas cosas es importantísima para nuestra vida. Vamos entonces al cuerpo de la meditación. San Ignacio va a comenzar por el bando del enemigo, del demonio. Número 140. El primer punto es imaginar, así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Bueno, dejen volar su imaginación lo más que puedan y imagínense al demonio, lo más feo que se pueda, en un lugar espantoso, con fuego, con humo. Babilonia es la ciudad, el símbolo de la ciudad del pecado en la Escritura. Babilonia significa también confusión. Bien, se detienen lo que les haga falta. El padre Pío va a decir, para darle un poco más de rosca a esta idea del combate, el alma es un gran campo de batalla, donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Es necesario abrir al Señor las puertas de nuestra alma de par en par, entregársela totalmente, fortificarla con toda clase de armamento, iluminarla con su luz para combatir las tinieblas del error, revestirla de Jesús con su verdad y su justicia, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. Solo así triunfaremos sobre el enemigo. Para revestirse de Jesús, sigue el padre Pío, es necesario despojarse de sí mismo. No nos tiene que asustar la lucha contra el enemigo. Cuanto más íntimamente estamos unidos a Dios, más se amilana nuestro adversario. Ánimo, por tanto. Bien, imaginado entonces el demonio, vamos a ver el llamamiento que hace. Dice, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas en particular. No hay lugar, no hay persona que no sea tentada por el demonio, por algún demonio, obviamente que no tiene por qué ser por el mismísimo Satanás, pero sí por algún demonio. Tentaciones hay en todos lados y no se salva ningún lugar, un convento contemplativo, también llega el demonio ahí, e incluso a veces hasta más tentaciones, más demonios ocupándose de personas que están tratando de ser santas. Probablemente ustedes hayan tenido más tentaciones en estos ejercicios que antes, como decíamos al principio, es propio de esto que estamos haciendo. Si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. ¿De dónde vienes?, le pregunta Dios. El Satán respondió, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Job 1:7. Padre Pío va a decir, uniéndolo a esto, de que no tenemos que tener miedo de las tentaciones, no tenemos que tener miedo del demonio, ya lo hablamos, ¿no? Pero sí hay que tener miedo de uno mismo, de nuestra fragilidad, y entonces adherirnos más a Dios, y con Dios de nuestro lado nada puede
el demonio. Si llegásemos a saber los méritos que obtenemos por las tentaciones sufridas con paciencia y vencidas, casi exclamaríamos: Señor, envíanos tentaciones. Por supuesto, casi, ¿no? Bueno, y para ver que este mundo está lleno de demonios que tientan y qué sé yo, no hay que imaginarse en ninguna película ni nada, hay que abrir la ventana si se quiere, hay que mirar televisión, no hay que acostumbrarse al mundo pata para arriba de donde vivimos, no. Es un mundo siempre, el mundo de algún modo u otro está dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero obviamente que han habido tiempos donde estaba más atado, el fuerte, como lo llama nuestro Señor. El fuerte es Él, pero digo, lo ata, el que tiene el dominio lo ata y entonces no puede hacer nada. Cuando Cristo reina en la sociedad, el demonio no anda tan suelto. Ahora anda muy suelto, ¿no? El homicida desde el principio, si pensamos en el aborto, en la eutanasia, vivimos en un mundo de... Bien, vamos entonces al sermón que les hace el demonio, el programa, la instrucción que les da a esos demonios que él llama para mandarlos a todo el mundo, a todas las personas, ciudades. ¿Sí? Suele decirse que así como hay un ángel de un país o de una ciudad, así también hay un demonio que se encarga de un país, porque el demonio es el mono de Dios, lo imita en todo. Considerar el sermón entonces que les hace, cómo los amonesta para echar redes y cadenas, que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suele en la mayoría de los casos, para que más fácilmente vengan a vano honor mundano, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea riquezas, el segundo honor, el tercero soberbia, y de estos 3 escalones induce a todos los otros vicios. Entonces, San Ignacio nos muestra cómo el plan del demonio es que nosotros tengamos codicia de riquezas, vano honor mundano, vanagloria, de ahí a la soberbia, 3 escalones para llegar después. Esos 2 para llegar al tercero, que es la soberbia, y de ahí a todos los demás pecados. Cabría preguntarnos, y nos vamos a responder usando palabras del Padre La Palma, ¿por qué en esta maniobra del demonio, en estas instrucciones, en este programa para hacernos caer, no se encuentran los pecados carnales, que suelen ser muy comunes, lamentablemente, y más en este mundo tan pansexualizado? Lo respondo in extenso con palabras del Padre La Palma, muy claras por otro lado, y que nos pueden ayudar a entender varias cosas más, además de puntualmente lo que nos estamos preguntando. Acerca de estas palabras es mucho de considerar, dirá el Padre La Palma, que los 3 géneros de bienes, o por mejor decir de males, que dijo el glorioso y bienaventurado San Juan que había en el mundo, que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, que es la codicia de las riquezas, y la soberbia de la vida, 1 Juan 2,16, nuestro Padre San Ignacio solamente puso los 2, que son codicia de riquezas y soberbia. Si bien es verdad que entre estos 2 puso un segundo escalón, que es el deseo de las honras. Y con razón se puede dudar por qué no hizo mención de la concupiscencia de la carne y las tentaciones deshonestas, siendo un enemigo que tanto estrago hace en el mundo. A esta duda se responde, dice el Padre La Palma, que nuestro Santo Padre no hizo mención de este enemigo ni de este género de tentaciones. Lo primero, porque es increíble el recato que siempre guardó en esta materia, que aún tratar de ella de propósito nunca quiso, juzgando que la obligación era muy conocida, todo el mundo sabe que hay que evitar esos pecados, y presuponiendo que los que tratan de su aprovechamiento han de estar tan lejos de este vicio que ni han de acordarse de él, ni tomarle en la boca. Como nos lo amonestó el glorioso San Pablo, ni siquiera se hable de ese tema, dice San Pablo, ni siquiera hay que hablar de esos temas, ni en doble sentido, nada. Y que el mejor modo de pelear con este monstruo era echar, como dicen, la guerra de casa y pelear con tanto esfuerzo con otras pasiones y vicios menores e insistir con tanto fervor en otras virtudes más perfectas y traer la carne tan castigada y el espíritu tan atareado en el trato interior y tan purificado con el ejercicio de la oración y la presencia de Dios, que estuviese muy lejos la carne de pedir lo vedado, viendo que no le conceden lo permitido. Interesante entonces esa primera manera como lo plantea La Palma, por qué no habla San Ignacio de estos pecados aquí. De manera que la doctrina de la castidad no es
otra ni diferente de la doctrina de las demás virtudes. Es decir, bueno, así como se habla de todas las virtudes, así se aplica lo mismo a la castidad, no hay por qué ni siquiera nombrarla. Y particularmente de la doctrina de la oración y de la unión con Dios. Porque como dice San Basilio, la castidad no es virtud que del cuerpo se comunica al alma, sino antes, por el contrario, es joya y tesoro del alma, con cuya entereza e incorrupción se conservan también los cuerpos puros y limpios. Porque el alma, tocada del deseo del sumo bien, se sirve de la castidad del cuerpo como de alas para poderse levantar en alto, sin embarazarse con la liga pegajosa de los deleites carnales. Y el espíritu, para poder contemplar quietamente en Dios, ama la castidad y la pone en su cuerpo como por guarda para que no deje llegar ni muy de lejos los deleites carnales que hacen ruido y la inquietan. Qué interesante, ¿no? Del amor a Dios, de la vida espiritual profunda e intensa, de la unión con Dios, brota la castidad. Entonces, que no me quiten este tesoro, necesito esta virtud como una más para poder guardar este tesoro que es la unión con Dios. Entonces, en primer lugar, esto, ¿no? Me viene a la memoria en un librito sobre la educación de la castidad, que es un curso que dio el padre Hurtado en la Universidad Católica en Chile, para aconsejar a los padres cómo enseñar a los hijos a ser castos cuando son pequeños, cuando ni siquiera todavía tienen tentaciones contra la castidad, porque son pequeños. Dice, hay que enseñarle todas las demás virtudes. Cada vez que le enseñan a no ser caprichoso, a no dejarse llevar por sus sentimientos, por sus instintos, le están enseñando a ser castos, aunque todavía no tengan tentaciones de castidad, porque en definitiva el dominio de uno mismo en otras cosas también lleva a dominarse en ese tema. Esa es la primera razón que da La Palma para hablar por qué San Ignacio no nombra ese tema. Y da otra que también es importante tenerla en cuenta para toda la estructura de los ejercicios y ver dónde estamos parados y dónde tenemos que hacer más fuerza. Hay otra razón más particular, porque en esta segunda semana no hizo mención de este género de tentaciones, porque como dice el mismo santo en la anotación 10ª, comúnmente el enemigo de la natura humana tienta más debajo de especie de bien cuando la persona se ejercita en la vía iluminativa, que corresponde a los ejercicios de la segunda semana, y no tanto en la vía purgativa, que corresponde a los ejercicios de la primera semana. Algo dijimos de eso, vamos a volver sobre el tema cuando veamos las reglas para hacer discernimiento de la segunda semana. Lo que está diciendo es que es propio de esta segunda semana ser tentado con apariencia de bien, no con pecados manifiestos, sino con cosas que parecen buenas. De donde se ve que las tentaciones sensuales o carnales que abiertamente inducen al mal no pertenecen tanto a los que se ejercitan en la segunda semana cuanto a los principiantes que están en la vía purgativa primera semana. No porque en todos estados no esté uno sujeto a estas tentaciones, sino porque a los principiantes pertenece ser enseñados en el modo con que han de pelear contra ellas y también el ejercitarse de manera que ganen algún dominio y superioridad sobre ellas, porque así podrán pasar adelante en la pelea contra las tentaciones más espirituales. Esta es pues la causa porque en esta segunda semana nuestro Santo Padre Ignacio no trató de estas tentaciones, sino dando ya esta guerra por vencida, trató solamente de pelear con la codicia de las riquezas y de las honras. Repito, no dice dándolas por vencidas como que no se tengan más tentaciones, sino como que ya hay victoria sobre el tema y ya se tienen las armas para vencer. Entonces no hace falta por qué aclarar eso. Y es aquí también mucho de advertir, sigue el Padre La Palma, que muchas veces el amor de la honra y de la hacienda nos apartan claramente del camino de la virtud. Y acá va a mostrar cómo se pueden presentar estas cosas con apariencia de bien. Y esta tentación es también de principiantes, como lo enseñó nuestro Padre Ignacio en la anotación 9 por estas palabras. Cuando el que se ejercita anda en los ejercicios de la primera semana, si es persona que en estas espirituales cosas no haya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente, y así como mostrando impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, donde se ve que el temor de perder la hacienda o la honra cuando aparta el servicio de Dios y del ejercicio de la virtud, el cual llamó el glorioso y bienaventurado Santo Tomás temor mundano, es también tentación grosera y de principiante. Entonces, primero entonces aclara cómo estas tentaciones pueden ser de que digan mal de mí, de que pierda la honra,
de que el mundo se burle de mí. Puede ser tentación grosera, y decir, bueno, es una tentación muy clarita, de que es una tentación, digamos, y que si la persona no quiere superar eso, no se le tienen que dar todos los ejercicios, a esto viene esa nota, ¿no? Sino que, bueno, se le da un poquito y que se vuelva a la casa. Pero también, y a esto es lo que íbamos, estas tentaciones suelen ser más de segunda semana en cuanto que aparecen bajo especie de bien. Y es ahí donde San Ignacio quiere iluminar nuestra inteligencia para que no nos dejemos vencer ni persuadir por el enemigo. Mas porque no pocas veces sucede que el amor de la riqueza y la honra mundana no solamente no nos desvía claramente de la perfección, antes nos persuadimos que nos ha de ayudar para alcanzarla, y dándole entrada con este color, abre después la puerta a innumerables vicios. Por eso esta tentación se cuenta en el número de las tentaciones espirituales y que vienen con color y apariencia de bien y que propiamente pertenecen a la segunda semana. Y concluye el Padre La Palma: sea pues la conclusión de todo lo dicho, que el primer cuidado de los que aprovechan, es decir, los proficientes, los que ya dejaron atrás el pecado grave y están luchando para ser santos, los que ya están en la segunda semana, que ya han llorado sus pecados, los que, bien, lo primero que deben hacer entonces debe ser vencer las tentaciones que con apariencia de bien procuran distraerles de su intento, las cuales se reducen a dos. Y esto pondera mucho el Padre La Palma, como San Ignacio resume todas las virtudes de las cuales se pueden trabajar a dos, y cómo las presenta de una manera que son muy eficaces de trabajar, que son codicia de riquezas temporales y apetito de honra mundana, porque cortadas estas dos cabezas fácilmente huirá todo el ejército de los vicios que le siguen. Muy importante esto. Y finalmente se hace aquí tanto caso de estos dos géneros de tentaciones porque como uno de los principales frutos de esta segunda semana sea la elección de estado en los que no le han tomado, y ninguna cosa haya que nos aparte más del estado de la perfección, el estado de consagración, que estos dos amores de la riqueza y de la honra vana, fue necesario poner todo el esfuerzo posible para desarraigarlos del corazón, porque no nos perturbasen y cegasen al tiempo de la deliberación, para no escoger el estado de vida que más nos conviene. O sea, si nos ciegan estas cosas, no vamos a poder escoger lo que nos conviene, ¿sí? Porque es cierto que estos ejercicios espirituales son para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por aflicción alguna que desordenada sea. Bueno, entonces, explicamos aquí recién por qué San Ignacio no habla de los pecados de la carne en estos tres escalones que nos ponen en descenso, y cómo son tentaciones más propias de segunda semana en cuanto que se nos dan por apariencia de bien. Digamos brevemente algo sobre cada una de las tres tentaciones. En primer lugar, la codicia de las riquezas nos va a tentar muchas veces bajo apariencia de bien. Repetimos, entonces, no es bueno que yo tenga esto por tal cosa, lo voy a usar para bien, es bueno que me enriquezca mucho por tal cosa. Y hay que tener presente, como dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. El Padre La Palma comenta, y dícese que es raíz de todos los males, o porque las riquezas y el dinero, a quien obedecen todas las cosas, son instrumentos y ayuda para cumplir cualquier gusto y cometer cualquier pecado, o porque el apetito del dinero es tan vehemente que por alcanzarle no dudará uno de cometer cualquier culpa y maldad, pues dice el eclesiástico que los que están presos de esta aflicción del dinero, hasta su misma alma la traen puesta en venta y la dan por cualquier interés. Puede ser entonces que nos pongamos a analizar si no tengamos afán de dinero desordenado, sino bajo apariencia bien no queremos acaparar más y más y más. Ya se va a aclarar también cuando veamos la bandera del Señor. Recordemos también que el mismo Judas que vendió al Señor tenía este problema. Sin duda que es causa de muchos males. Fue también el motivo por el cual el joven rico no siguió al Señor, y puede ser un motivo por el cual no lleguemos en estos ejercicios, si no nos desapegamos del dinero, a hacer en todo la voluntad del Señor, sea la cual sea lo que Él nos pueda pedir. Entonces, primero, deseo de codicias de riqueza. En segundo lugar, segundo escalón hacia abajo, es el vano honor mundano. Lamentablemente,
Somos tan poca cosa que porque tenemos más nos creemos que somos más y queremos que los otros reconozcan que somos más. Porque también se puede aplicar de manera amplia esta codicia, este apego de riquezas, también de algún modo de manera amplia, repito, ¿no? A los dones que Dios nos ha dado, también nos podemos apegar a esos dones. Y ensoberbecernos y vanagloriarnos de esos dones también. Entonces, la vanagloria es una cosa terrible. Por eso estas dos cosas, el querer, el poseer y también el querer ser estimado, son muy fuertes, muy fuertes. En nuestro pecado original quedamos muy inclinados y no siempre nos damos cuenta. Como así sí nos podemos dar cuenta la maldad y la fealdad que tienen los pecados contra la carne. San Agustín dirá: ninguno sabe qué fuerzas tiene para dañar el amor de la honra vana, sino aquel a quien ella hubiere movido a guerra. ¿Sí? El amor a la honra vana puede movernos a una guerra de parientes, por ejemplo, familiar. Dice el Señor, le dice a los fariseos, y miren también cómo influye en otra cosa tan importante que es la fe. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Juan 5, 44. Entonces, buscar la vanagloria, el ser, quedar bien en todos lados, que nadie hable mal de mí, que yo sea el mejor, que esto, lo otro, todo lo que tenemos que analizar en ese sentido, a ver cómo estamos, si no nos está engañando en algo el demonio. Quizás hay alguna cosa que ya nos hemos dado cuenta, la estamos trabajando, luchando bien, pero a ver si acaso no estamos cayendo en otras sin darnos cuenta o hemos caído ya. Y de ahí entonces a la soberbia, va a decirnos San Ignacio. San Gregorio dice: evidentísima señal de los escogidos es la humildad y de los reprobados es la soberbia. Dice el Papa Ratzinger, en ese tiempo era todavía el cardenal Ratzinger, subraya a la vez, dice, la humillación de Cristo. Esto estaba diciéndolo en el comentario al Via Crucis, al último que hizo antes de ser elegido Papa. Subraya esta humillación de Cristo, a la vez la naturaleza de nuestro orgullo, la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a ser solo nosotros mismos, sin necesidad del amor eterno y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra vida. En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruirnos. Bien, la soberbia, ¿no? El pecado con el cual tentó el demonio a Eva, cayó también Adán. Bueno, bien, darle vueltas a esto y tratar de ponerlo en oración y que el Señor nos ilumine para descubrir si en algunas cosas estamos con esas redes de que el demonio le pide a sus secuaces, que después se transforman en cadenas. Segunda bandera, la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Ignacio: así por el contrario se ha de imaginar el sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. Sí, lo imaginamos al Señor en ese lugar humilde, gracioso, lleno de gracias, lugar bello. Bien, considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Jerusalén significa ciudad de paz. Siempre Cristo nos da la paz, siempre, bueno, todo lo que podemos agregarle a imaginar un lugar donde está Cristo, con todo lo que eso implica, la presencia de nuestro Señor, nos tiene que llenar de esa paz, de esa luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Hace el llamamiento, así como el demonio lo hacía, lo hace el Señor. Considera cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. No es otra cosa esto que aquello de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos ha elegido y en el bautismo nos ha elegido para que seamos también apóstoles. En el bautismo somos profetas. El profeta no es el que dice cosas futuras, es el que dice la verdad de parte de Dios. También puede decir cosas futuras, pero estamos llamados todos a anunciar, a ser apóstoles del Señor. Pero primero tenemos que ser apóstoles de nosotros mismos, trabajar en nuestro interior. El sermón entonces que les hace nuestro Señor a sus súbditos. Dice: considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar. Ese era el lema del padre Castellani, un gran sacerdote argentino, durante un tiempo fue jesuita, que a todos quieran ayudar. Primero,
atraerlos a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a pobreza actual. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean 3 escalones. El primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o menosprecio contra honor mundano; el tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos 3 escalones induzcan a todas las otras virtudes. Soy consciente que me estoy alargando, pero es un tema muy importante. Mañana vamos a dar otro tema más importante, y el pasado mañana también. Pero si se atrasan un poco con este y se atrasan con el siguiente, los misterios de la vida de Cristo que se siguen después, que son otros 3 días, tenemos una plática y otros 3 días, bueno, esos otros 3 días que siguen a la plática próxima, pueden seguir con esta materia si se han demorado, porque, bueno, yo les había pedido 1 hora y estoy, en principio era media hora de predicación. En el ejercicio espiritual para laicos de 5 días en retiro, se suele predicar 45 minutos y se da media hora para meditar. O sea, porque conviene ahondar un poco en explicaciones, sobre todo para los que han hecho ejercicio por primera vez, o sea, no han hecho nunca. Bien, así que un poquito más de paciencia para comentar esto que dice San Ignacio. Lo vamos a hacer siguiendo el padre La Palma, otra vez, en ese comentario tan hermoso que hace a los ejercicios. Cita Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad de este mundo es enemiga de Dios? Porque cualquiera que quisiera ser amigo de este siglo se hace enemigo de Dios. Y el bienaventurado San Juan, en su primera canónica, dice: si alguno pusiere su amor en el mundo, la caridad de Dios no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo es concupiscencia de la carne, que es el amor de los regalos y deleites, o es concupiscencia de los ojos, que es amor de las riquezas temporales, o soberbia de la vida, que es el amor a las honras mundanas, las cuales amores ni son de Dios, ni proceden de Dios, sino del mundo. Y sigue el Padre. Luego, el que quiere tener perfecta caridad y amor de Dios debe en primer lugar desocupar su corazón del amor de los bienes del mundo. Primer escalón que nos trae San Ignacio, ¿sí? Porque si la caridad perfecta es amar a Dios de todo corazón y con todas las fuerzas, ¿cómo puede emplear en Dios todas las fuerzas ni darle todo el corazón quien le tiene ocupado todo o la mayor parte en la afición de las riquezas y honras de este mundo? Riquezas y honra. Por eso San Ignacio nos propone lo contrario, el deshacimiento de las cosas. Ya vamos a ver una distinción que va a hacer el santo entre pobreza efectiva y afectiva, y lo mismo con respecto a la vanagloria. Pero interesante cómo va introduciéndonos en el tema el padre el padre La Palma, sigue. Esta es la doctrina evangélica y la enseñanza apostólica con que se crió desde sus principios la Santa Iglesia. Y estos son los fundamentos firmes de todo el edificio espiritual que se funda y estriba sobre la pobreza de espíritu y desprecio de las riquezas, y sobre la humildad de corazón y desprecio de las honras. Y así como todos los cristianos deben cada uno en su estado procurar la perfección, así deben hacer este propósito y andar este paso de la pobreza y humildad, por lo menos con el afecto, ¿sí? Con el afecto por lo menos. Bueno, lo explico aquí, aunque después lo citamos un poco más. La pobreza puede vivirse en afecto o en efecto. En afecto es estar desprendido de los bienes. Uno puede tener muchos bienes y ser rico, de suyo no tiene nada de malo, de suyo, pero uno tiene que estar desapegado de los bienes. Vamos a ver que, bueno, si uno tiene muchos bienes es más fácil que esté apegado, pero el problema no está en los bienes, está en el apego de los bienes. De hecho, nosotros vivimos de la caridad y la gente que tiene bienes nos ayuda y bendito Dios que tiene esos bienes para ayudarnos, para poder hacer obras de apostolado, para... La cámara con la que me estoy filmando me la regaló un ejercitante, si no, no podría, y ese ejercitante tenía ese dinero para regalármela. Se entiende que de suyo tener dinero no es lo que está mal, pero lo que está mal es apegarse. Por eso todos estamos llamados a la pobreza afectiva. Es decir, a que nuestro corazón no esté apegado a las riquezas. La pobreza efectiva es de hecho vivir pobremente. Sí, y ya vamos a ver en qué casos puede ser que tengamos que aceptar esa pobreza efectiva. Sigue
el padre La Palma, porque no dijo Santiago, el religioso o el monje que tuviera amor de este siglo, por el mismo caso se hace enemigo de Dios, sino dijo en general, cualquiera que quisiere ser amigo de este siglo se hace enemigo de Dios. Ni dijo San Juan, el religioso que tuviera amor de este siglo, la caridad de Dios no está en él, sino cualquiera que amare las cosas de este mundo, no está en él la caridad de Dios. O sea, es para todos el Evangelio. En lo cual hace fuerza San Basilio por estas palabras. ¿No te parece por ventura, dice este santo, que los evangelios se predicaron también para los casados? ¿No ves que no solamente los monjes, sino también los casados se les pedirá estrecha cuenta si vivieron conforme a las leyes del Evangelio? Porque fuera de la licencia que tiene de vivir con sus mujeres, todos los demás preceptos igualmente se pusieron para todos, y todos los que hicieren contra ellos están en el mismo peligro. Pues es cierto que Cristo Señor nuestro, cuando promulgaba las leyes de su Padre, hablaba con los que vivían en el mundo y con los que seguían el modo común de vivir que había en ese tiempo. Con este mismo sentimiento nos desengaña el bienaventurado San Juan Crisóstomo cuando dice que todos los preceptos del Evangelio están indiferentemente puestos a los religiosos y a los seglares. Porque no dijo el Salvador, si el que jurase o el que mirase la mujer ajena para desearla fuere monje, ese tal peca, pero si fuere seglar no peca. No dijo eso, sino absolutamente, no juréis, el que mirare la mujer para desearla ya ha cometido adulterio en su corazón. Y no solo en estos preceptos, pero que en otros consejos de mayor perfección no hizo esta diferencia, porque sin hacer mención de religiosos ni de seglares absolutamente, dijo, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. En este sentido me sucede a veces que, hablando de una película, le pregunto a alguien, un amigo, lo que sea, ¿se puede ver esa película? No, vos no podés verla porque muchas veces decís, bueno, si yo no puedo verla, vos tampoco. O sea, así hay algún margen que algunas cosas un laico no le hace, no va en contra de su vida laical ver una película, y hay cosas que sí no la podría ver, pero el margen es muy chiquito. La mayoría de las cosas, cuando te dicen no conviene que veas esa película, es porque son cosas que no las puede ver nadie, ni un laico, ni un sacerdote, ni un religioso. Lo que viene diciendo acá. Entonces, distinguimos entonces la pobreza efectiva, la de tener separación de los bienes, es decir, no estar pegados a ellos, aunque los tengamos, separación del corazón, desprendimiento, de la pobreza efectiva, ¿no? Que es de hecho no tener bienes. Entonces el padre La Palma va a explicar hermosamente, dice más porque este amor a la pobreza afectiva, es decir, no tener apego a los bienes que tengo, pocas veces es verdadero cuando no se llega a la obra, es decir, cuando efectivamente no dejo algún bien. Resta subir entonces y explicar un poco más. Dice, y hablando en primer lugar de esta santa pobreza, dice, se pueden reducir a 4 casos, él dice 4 cabezas, 4 casos en que se debe uno esforzar a experimentar el efecto de la pobreza y no contentarse parecerle que la tiene en afecto. 4 momentos de la vida de una persona, a veces son momentos que se perduran para siempre, donde Dios me puede pedir que yo viva la pobreza efectiva. Y en esto hago un paréntesis. Una cosa son los mandamientos y otra cosa son los consejos. La pobreza efectiva, la castidad celibataria virginal y la obediencia bajo voto, como la vive un religioso, un consagrado, un sacerdote, bajo voto en la obediencia no es exactamente así, pero son consejos, no es para que lo vivan todos, ¿no? El que Dios le llama ese estado, se llama estado de perfección, porque es un estado que, si el religioso lo vive bien, te ayuda a llegar a la santidad, porque está todo ordenado, pero no quiere decir que un religioso sea más perfecto que un laico. Si un casado vive mejor su vida matrimonial que un religioso, es mejor un casado, y cada uno tiene que seguir la vocación que cada uno tiene que tener. Pero no hay que tener miedo de a llamar a la vida religiosa estado de perfección, que hoy en día es como que casi decir un escándalo, y siempre ha sido así en toda la historia de la Iglesia. Bien, entonces, dice Santo Tomás, Dios a todos les pide los mandamientos, a algunos, los consagrados, les piden los consejos. Pero el que vive los mandamientos tiene que tener la disposición de vivir los consejos, porque quizás en algún momento de su vida Dios se los pida. Una persona que queda viuda tiene que vivir la virginidad, en el sentido de el celibato desde ahí en adelante, de la castidad perfecta, como si estuviera consagrado, hasta, quizás se casa de nuevo, pero bueno, entonces
bueno, lo que vamos a ver ahora es igual. La pobreza en afecto, separación de los bienes, pero tengo que estar dispuesto a vivirlo en efecto. Y pone entonces cuatro casos en lo que esto sucede. Dice, la primera es cuando uno, según el consejo de Cristo nuestro Señor, pudiendo lícitamente poseer riquezas en el mundo, renuncia a todas estas esperanzas de lo que puede adquirir, ante lo que tiene adquirido lo vende y lo da a los pobres para seguir desnudo a Cristo desnudo. Es decir, Dios me puede pedir que yo viva la pobreza en efecto, efectivamente, porque me pide que me consagre a Él, o que entregue mis bienes a los pobres, pues que me pida eso. No es que pasa todos los días, digo, no se asusten, pero a lo que voy es que puede ser un caso. Entonces, lo cual es propio de los que son llamados al estado de perfección evangélica en la vida y estado religioso, en el cual debe uno estar con resolución de no volver atrás, etc. El segundo caso, en el cual Dios me puede pedir que yo viva la pobreza, es cuando me quedo sin bienes por algún infortunio de la vida. Dice, por ejemplo, cuando Dios la envía a algunos sin su voluntad ni elección, antes muchas veces contra ella, o porque no puede adquirir tal cosa que desea, porque pierde lo que tiene adquirido, o porque su hacienda perece por algún infortunio, o porque se la roban con violencia, como le sucedió a Job, etc. En este caso, en que el ser la necesidad inevitable descubre la voluntad divina, es tiempo de conformarse con ella, la nuestra, y despreciar las riquezas que no podemos alcanzar, y hacer de la necesidad virtud, y abrazar la pobreza cuando ella nos abraza, y la violencia con que somos despojados de los bienes temporales, convertirla en gozo de los bienes eternos, como dijo el apóstol, Hebreos 10:34, habéis llevado con alegría el robo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis otra hacienda mejor y más firme, donde no pueden llegar los ladrones a robar. Entonces, Dios no puede pedir pobreza efectiva cuando me pide que me entregue totalmente la vida consagrada, cuando las circunstancias de mi vida hizo que me quede en bancarrota, me quede pobre. Tercer lugar, con las riquezas se atraviesa alguna ofensa a Dios o pecado mortal y venial, porque si es menester quedarse pobre por no cometer ninguna de estas culpas, debe un hombre escoger eso antes que cometerlas. Y si le viniese a las manos el señorío de todo el mundo, y si el demonio se le prometiese todo porque hincase la rodilla para adorarle con algún pecado, ha de estar tan libre que pueda responderle con nuestro Salvador: vete, Satanás, con todo lo que prometes sin ser tuyo, que a solo Dios hemos de adorar y servir. Obviamente que entonces perder los bienes o no adquirir otros, si hace falta para eso cometer algún pecado, es otra manera por la cual Dios me puede pedir que sea pobre o que no tenga más cosas, porque me pide que no peque. En lo cual se ve cuán pocos de los que poseen riquezas tienen el corazón libre de ellas, pues son tantos los que por aumentarlas o no perderlas hacen pecados, no solo veniales, sino mortales. Y cuánta verdad es lo que dijo nuestro Salvador, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, Mateo 29:24. Porque no es menos dificultoso dejar un rico sus riquezas cuando no cabe con ellas por el camino estrecho y por la puerta angosta del cielo, que adelgazarse un camello para entrar por el ojo de una aguja. En este grado de pobreza están aquellos que, por no hacer un pecado, son tan liberales en perder sus haciendas y tan esforzados en dejarse despojar de ellas, como lo fueron los mártires en dar su sangre y dejarse quitar la vida a poder de tormentos por no negar la fe ni hacer una ofensa contra Dios. Y pone el ejemplo en ese tiempo, siglo XVII, de aquellos que por no caer en la herejía protestante perdieron sus bienes. Y no faltan entre los católicos muchas mujeres honestas también, que por serlo padecen gravísimas necesidades, y muchos varones que granjean sus haciendas y administran sus oficios con tanta rectitud y limpieza, que por no hacer un pecado dan de mano a muchas y grandes ganancias, o sea, no las ganan, que se les vienen a entrar por las puertas y no las reciben para no pecar. Y pedir a Dios que estos fueran tantos que no quitaran el sentimiento de las muchas personas que venden sus cuerpos y sus almas, y la república también. ¿Cuántos políticos se mueven por dinero y venden o rindiéndose fácilmente a la necesidad o dejándose arrebatar torpemente de la codicia? Bueno, y el cuarto motivo por el cual Dios no puede pedir la pobreza efectiva, dice el cuarto caso de la pobreza actual, efectiva, es no ya por evitar pecados, sino por acrecentar virtudes y merecimientos. Y en este sentido nos puede pedir a todos consumar menos esto.
y caminar con más fervor a la perfección en cualquier estado o género de vida que uno tenga. Y esto puede ser en dos maneras. La primera, sufriendo con paciencia las incomodidades que se ofrecen. Por más dinero que tengamos, hay incomodidades. Bueno, tener paciencia en esas incomodidades es abrazar la pobreza en eso puntual. La segunda, buscándolas con fervor cuando no se ofrecen. Pues dice, en estas ocasiones debe cada uno ponerse delante de los pobres que cada día padecen semejantes necesidades y otras mayores, y avergonzarse de que le hagan ventaja en la paciencia y conformidad, no teniéndola él en cosas mucho menores. O sea, los pobres viven en paz su pobreza y a mí me falta una pequeña cosa y ya me pongo mal. Es lo que tengo que vivir la pobreza en eso. Porque sin duda hay algunos ricos que cada día están más antojadizos y presuntuosos. Y con cada niñería que le falta se hacen impacientes y no acaban de persuadirse a hacer paz con la pobreza. Y es así que el que quisiera hallar la paz ha de pensar cuando le falta alguna cosa que en aquello que le falta es pobre y ha de amar aquella su pobreza y abrazarse con ella. Y es provechosísimo ejercicio para todo género de personas saberse sufrir en estas ocasiones y acostumbrarse a pasar sin esto y sin aquello y disimular las faltas que se hacen con su persona sin ira, sin impaciencia, sin quejas, sin prisas, sin turbar la casa y la familia, aprendiendo con lo que de repente le falta a compadecerse, de los pobres y a socorrer sus necesidades con lo que otras muchas veces les sobra. Para tener esta igualdad y sufrimiento en tal ocasiones, mucho ayudará antes de ellas ejercitarse voluntariamente en sentir algunos efectos de la pobreza, esto es, experimentar algunas incomodidades de las que tienen los pobres, lo cual se hará sin ostentación y con provecho si es seglar, reformando su casa y su familia, si es religioso reformando su celda, sacando lo superfluo, etc. Después de esto, quitando algunas veces de lo que parece necesario en la comida, en el regalo y en el tratamiento de su persona, procurando en todas las cosas tener antes menos que más. Por lo cual dice nuestro Santo Padre San Ignacio, amen todos la pobreza como a madre, y según la medida de la santa discreción a sus tiempos sientan algunos efectos de ella, etc. Porque experimentar la pobreza en el efecto es probarse cada uno a sí mismo si tiene libre el afecto. Y es ejercitarse y ensayarse para cuando se ofrezcan semejantes necesidades sin quererlas. Y sobre todo es hacerse más semejante a Cristo nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos, no con las riquezas que dejó, sino con la pobreza que escogió, como dice el apóstol. Luego no hay otra mayor riqueza que la pobreza de Jesucristo, porque riquísimo es y todas las cosas le sobran al que se abraza con esta pobreza. Dos palabritas más de la pobreza. Cuando hablamos de pobreza efectiva o de pobres de espíritu, estamos hablando de pobres virtuosos, ¿no? O sea, la pobreza que produce virtud. Porque hay una pobreza que no produce virtud. Nosotros hemos conocido, seguramente ustedes, pobres que por ser tales son humildes, confiando en Dios, tratan bien a los demás. Porque la pobreza los hace humildes, los hace necesitados, los hace... Después hay pobres que no tienen virtud y que es más, los pobres fabricados por la política en muchos países que son tales para bien del que gobierna, del populismo, y que son pobres entre comillas porque reciben dinero sin trabajar, y entonces por lo general esa pobreza no estamos hablando de esa pobreza por lo general no es virtud, ¿cierto? Digo que se entienda bien también esta diferencia de lo que dice San Ignacio a lo que a veces se puede entender. Entonces, primer escalón, pobreza, ¿sí? La pobreza efectiva, si Dios lo pidiera, pero afectiva siempre. Y para que la afectiva sea tal, tengo que en algunas cosas al menos sufrir la efectiva. Y estar dispuesto a sufrirla del todo si Dios así me lo fuera a pedir. Y si no me lo pide, la disposición es importante lo mismo. Bien, en segundo lugar, entonces segundo escalón hacia arriba. Primero, este desapego de los bienes que acabamos de decir desde el corazón y efectivamente si el Señor lo quiere. Segundo, el deseo de oprobios y menosprecios. Y acá realmente vamos a hablar de esto pasado mañana un poco más porque es un tema muy delicado. ¿Quién desea oprobios y menosprecios? ¿Quién desea que lo humillen? Por supuesto, deseo de oprobio y menosprecio sin que nadie caiga en pecado. Pero no hace falta que caiga en pecado nadie para que uno se sienta humillado. Nosotros cuando
alguna vez resistimos una humillación sin decir nada, sentimos que somos héroes y tendríamos que desear ser humillados. Y también en esto hay una distinción entre el afecto, dice el Padre de la Palma, y el efecto. Es decir, tengo que tener el deseo de parecerme a Cristo siendo humillado, que ya es una cosa muy grande, y después gustar de hecho ser humillado, porque si no, ¿cómo sé realmente qué quiero si nunca lo gusto de hecho? Mucho es de advertir, no solo, dice, nos debemos disponer a la pobreza actual, sino también a la humildad actual, dice el Padre de la Palma, o a la humillación con experiencia de desprecios e injurias, de falsos testimonios y afrentas, y de ser tenidos por locos y por inútiles, como lo ponderó aquel santo que tratando de la vida de los monasterios dijo, el Kempis, invitación de Cristo, conviene hacerte loco por Jesucristo si quieres seguir la vida perfecta. Y como quiera que el ánimo del hombre sea naturalmente inclinado a la honra, el que menosprecia esta caduca, la honra del mundo, que se da y se recibe de los hombres, señal es que ha dado ya en el rostro y empezado a gustar de la honra verdadera, aquella que da el Padre Eterno a los que se abrazan con las deshonras de su Hijo. Y digo que este punto es mucho de advertir porque así lo pide nuestro Santo Padre en el lugar que arriba citamos, donde dice, es mucho de advertir, encareciendo y ponderándolo delante de nuestro Creador y Señor, en cuanto grado ayuda y aprovecha la vida espiritual, aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza. Y todo lo demás que allí va diciendo acerca del desprecio de la fama, de la honra y de la estimación de grande nombre en la tierra, etc. Muy encarecidamente San Ignacio hablaba de esto, aunque lo que acabo de citar no es exactamente de los ejercicios, es escrito de San Ignacio. Este es un gran reventón de este camino, una gran dificultad, en que muchos desfallecen y es un paso en que la cruz de Jesucristo es tan pesada que muchos caen con ella y una ocasión en que muchos se hallan desconsolados con la ignominia de la pasión. Y por eso es este un punto que debe ser muy advertido, encarecido y ponderado delante de Dios nuestro Señor y de nuestro Dios Creador y Señor, porque por muchas razones hay que encarecerlo. Conviene saber por la gran dificultad que hay en vencerse en esta materia de honra y por la grande ayuda de que esta victoria resulta la vida espiritual y por el gran engaño que muchos reciben ciegos de su ambición juzgando que glorifican más a Dios buscando su honra que sufriendo con la humillación y deshonra. Y así con color de buscar la honra de Dios, buscan la suya propia. Una apariencia de bien. Para entender este punto y la raíz de este engaño debemos advertir que lo mismo que enseñó nuestro Santo Padre San Ignacio de la pobreza respecto de las riquezas, eso mismo enseñó de la humildad respecto de las honras. Esto es, que el Evangelio generalmente llama a todos los cristianos a la humildad de corazón, tener el corazón libre de amor de la honra mundana, y más inclinado a los desprecios de Jesucristo, los cuales se deben abrazar siempre con el afecto y con el efecto cuando se entendiere ser mayor gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, dos escalones para ir hacia la humildad. La pobreza, con todas las explicaciones que se dieron, el deseo de oprobio y de menosprecio, que es mucho más difícil. Qué duro, qué difícil es sufrir una humillación. Es difícil expresar lo que se vive. Es una cosa que no es un dolor físico, tampoco es psicológico, es espiritual, pero redunda es porque va contra lo más profundo que tenemos, porque el amor propio nuestro es tan grande. Por eso va a decir San Alfonso, vale más delante de Dios un menosprecio sufrido pacientemente por su amor que 100 ayunos y disciplinas. La mortificación de la carne y ayuno. Bueno, hay ejemplos de la vida de San Ignacio, no nos podemos alargar más. Pero entonces, de ahí, de estos dos escalones, a la humildad. En realidad la humildad tiene que ser para abajo, pero digo, como nos lleva a la santidad, vamos hacia arriba. La humildad. Moisés era hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la tierra. Números 12:3. Por eso pudo ver a Dios. San Cipriano, la humildad es el fundamento de la santidad. San Jerónimo, la primera virtud de los cristianos es la humildad. San Bernardo, la humildad es fundamento y guarda de las virtudes. Y de aquí entonces a todas las demás virtudes. Nos pide San Ignacio que terminemos con un triple coloquio. Dada la importancia que tiene esta meditación, nos hace hacer 3 coloquios. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera
y primero en suma pobreza espiritual, ya explicamos qué es, y si su divina majestad fuere servido y me quiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, para más en ellas imitarle, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y con esto un Ave María. Después pedir otro tanto al Hijo para que me lo alcance el Padre y rezar un Anima Christi, alma de Cristo, santifícame, etc. Después pedir otro tanto al Padre para que me lo conceda y decir un Padre Nuestro. Hoy es providencialmente 16 de marzo, el día de la fiesta del Santo Cura Brochero. Simplemente déjenme decir 2 palabritas, ya que esto ha estado tan largo, 2 minutos más. El Santo Cura Brochero es un gran impulsor y defensor y propagador de los ejercicios también de Argentina, junto con la Mamá Antula que hablábamos hace unos días atrás. El cura Brochero nació en 1840 y murió en 1914. Y cuando fue sacerdote lo mandaron a un pueblo pequeño tras la sierra de Córdoba, midiendo 2000 metros, en Córdoba, la provincia donde yo pertenezco. Y él, entre otras cosas, porque hizo muchísimas cosas, de hecho el pueblo donde él fue ahora tiene su nombre, se llama Cura Brochero, porque además de los bienes espirituales que llevó, grandísimos, también llevó bienes materiales, hizo caminos, el ferrocarril, llevó la luz. Bueno, así son los santos, ayudan en todo sentido. Bien, pero buscó que la gente, como él conocía los ejercicios espirituales, él era diocesano, pero los había hecho y había ayudado en tandas en Córdoba capital, de donde venía, donde había sido el seminario. Entonces a la gente la llevaba tras la sierra, o sea, hacía pasar la sierra a 2000 metros, iban unas 500 personas, 3 días de camino, a veces con nieve, y para llevarlos a hacer ejercicio durante 9 días a Córdoba y después 3 días para volver, 15 días en total, y él se tenía que ocupar además de que sus granjas, sus animales, sus sembrados quedaran cuidados ese tiempo, porque ellos eran gente pobre, y él se ocupaba de todo eso. Y después de un tiempo de hacer esto, hizo su propia casa de ejercicios, ahí en Cura Brochero, se llama Cura Brochero ahora, donde hicieron ejercicios hasta más de 700 personas por tanda. Y mientras él estuvo vivo, hicieron 70.000 personas ejercicios. Impresionante realmente al nivel de la obra de la Mamá Antula. Y además buscaba gente para cada ejercicio, no los santos. Buscaba todo el mundo, incluso se enteraba que andaba por la sierra perdido un maleante, uno que lo buscaba la policía, él iba, lo buscaba y con toda su tropa lo hacía hacer ejercicio. No me acuerdo del nombre de uno que hizo ejercicio con toda su tropa de maleantes, ya tenía hablado todo con la policía, que lo dejaba hacer ejercicio y se iban. Bien, y en otro caso, Santos Guayama, que era más conocido todavía, tenía todo arreglado, el cura Brochero lo había ido a buscar, había hablado con él, y antes de que pudiera hacer ejercicio, la policía lo encontró y lo mató. Pero ya tenía todo hablado para que él hiciera ejercicio, había acertado a hacer él con todos sus secuaces. Bueno, pedirle también al cura Brochero en este día la gracia de poder hacer bien esta meditación es la que más le gustaba a él y fue con la cual descubrió su vocación, meditando las 2 banderas. Que nos ayude a descubrir la vocación o descubrir la voluntad de Dios en concreto en la vida de cada uno, más allá de la vocación, que muchos ya la tienen definida. En definitiva, que nos animemos a ser realmente santos, abrazando la bandera de Cristo, rechazando la bandera de Lucifer. Ave María Purísima, sin pecado concebida.